Vamos a presentar al querido amigo que ya el año pasado, a mediados del año pasado, ya lo había comprometido. Y digo, bueno, lo vamos a tener. Habíamos hablado también con unos amigos del tema que vamos a hablar hoy, pero él fue mirá, la cantidad de películas que miramos gracias a él. Y vivía, y nació, se crió en la calle de los locos, que le decían la popular, la, la Bransen, la Bransen. Estamos con Osvaldo Díez. Osvaldo Díez, ¿qué tal? ¿Cómo te va, amigo? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, vemos a ver ¿Qué vamos a recordar? Exacto. ¿Qué vamos a recordar? Eso es. Vos sabés que hace 2 días atrás, o no, o ayer me parece que era, ayer estuvo Horacio Vita con Julio, y recordaban los boliches, y recordaban que había un boliche, yo justo no lo estaba escuchando, pero me llama un amigo mío y me dice, hacelo acordar, que era en la calle La Madrid y Guido, justo en la esquina donde hoy hay un barrio, estaba el boliche de Minguito Testa. Sí, el boliche de Minguito Testa, sí, sí. Pero ahora descubro, o sea, hace 10 minutos, 15 minutos que me dijiste vos de quién era el edificio. Porque yo pensé toda la vida que era de Minguito Testa y no era. A ver, contanos cómo era. El edificio era de Tota Steinberg, mi ex patrón, mi primer patrón que tuve yo, a los 7 años. Y, bueno, casado con Lucía casado Siga. Con Lucía Siga, sí, con sí, Lucía sí, Siga. Sí. Y bueno, y ese local lo tenía alquilado Minguito, tenía una cancha de bocha afuera, sí. Y atrás había unos 2 o 3 piezones grandes, y en el año 70 o 68, por ahí, él se hizo socio con un tal Pájaro del Provincial, Steinberg, y bueno, y trajeron ropa militar para vender, bolseguías, herramientas, pantalones, y bueno, hasta que vendieron toda esa ropa que habían comprado, ¿viste? Y bueno, después cerraron, ¿viste? Y bueno, Pájaro siguió vendiendo ropa acá en Casares, y como a los 30 y pico de años, un día voy a pasar un día al Provincial, a una casa de unos amigos de mi mujer, y le digo, ¿quién vive en la esquina ahí? Me dice, Pájaro, no me va a decir que vive Pájaro ahí. El apellido no te acordás, ¿no? No me acuerdo el apellido. Bueno, no, yo lo conocí por Pájaro. Sí. Y dice, ahora vamos a ir, dice, a ver si se acuerda de vos, Pájaro. Y vos sabés que le da un poquito mayor que vos, Sí. Y no hace mucho que falleció, ahora unos 7 años, 8 que falleció Pájaro. Y bueno, y nos saludamos y sí, se acordaba de que él dejaba ropa ahí. Y Steinberg la vendía también, ¿viste? Vendía sábanas, toda esa ropa de baño, toallas, todas esas cosas, ¿viste? Zapatillas. ¿Estamos hablando de Todd Steinberg cuando él estaba en la esquina o después? No, después. Después, cuando se le incendia. Cuando se incendia, se va al costado, donde está ahora el chico de la carne. Di Wilme. Ahí se armó otro negocio y bueno, ahí fui a trabajar yo. Sí. Yo recuerdo muy poco de la parte de la primer parte. Me acuerdo que era la subida. Y que tenía piso de madera. Piso de madera tenía. Yo vivía a la vuelta, vivía en Soler. Claro. Y se prendió fuego una madrugada, como a las 4 de la mañana, y estaba la madre de Tote, doña Brane. ¿Cómo se llamaba? Doña Brane. Ajá. Y bueno, le echó unas palanganas de agua, pero no pudo apagarlo, ¿viste? Y bueno, ya llamó por teléfono a la Tote, que vivía en la Maipú, frente a lo de... Sí, Verba. Lo Verba, claro. Y llamaron a los bomberos y... Que después perdóname, antes de... ahí vivió Moille, ¿no? Moille, el hermano de Lucía. Claro, también vivía el hermano de Lucía. Él cuando venía del campo venía a parar ahí a la casa. Bueno, llama a los bomberos. Vinieron los bomberos y que ya estaba todo prendido fuego, porque como tuvo madera de pinotea, el equipo que se había prendido fuego estaba en el piso de madera,
y estaba todo chorreado de aceite y se ha puesto en cortocircuito el motor y como había corriente continua en ese entonces, no estaba la enterrada, se prendió fuego y se quemó todo, ¿viste? Se comentaba, yo no lo vi, pero dice que tenían las latas, ¿te acordás que antes Las latas masitas, las sí, latas de masita, sí, sí, que sí. tenía, puede ser que, o no sé si vos alcanzaste a verlo, estaba llena de monedas? Llena de moneda, sí, Llena de sí, monedas, sí, ¿no? sí, había como 3 o 4 latas llenas de moneda. Y estaban ahí tenía un corredor, él vivía ahí al costado. Sí, la entrada era una puerta Era una verde, puerta verde, una sí, una puerta puerta verde verde, era. exacto. Y después no tenía ventana para afuera ni nada, toda la casa daba para adentro del patio, todas las ventanas daban para adentro del patio. Osvaldo, ¿y te acordás que vos ibas por la Guido, como yendo para la Soler, Sí, y llegaba, era un tapial alto, que todo llegaba alto, hasta la mitad de cuadra? a mitad de cuadra, A mitad de 50 metros. cuadra. Nosotros de la mitad de cuadra hasta la Soler Sí, era sí, la sí. canchita nuestra. Por eso te Claro, preguntaba cuál era claro, la claro, canchita ahí frente de claro. los Pancho Lugones, Exactamente. de Sí, lo Ibarra. Luis Barra. Este, Enfrente, bueno, estaba Carballo. Carballo, tenés Sí, razón. sí. Era la época que estaba en la esquina el carnicero. Ferreira y al Juan, lado Valerio. Valerio, Vivía Valerio. Valerio al lado. A la vuelta Cutiño, después estaba Correa. Correa, después más acá había otra gente que no me acuerdo cómo era el apellido, pero todo era todo ¿cómo es? Un conventillo, ¿viste? Exactamente, Era un conventillo, exacto. sí, Bueno, sí. en esa época había unos cuantos acá en Casares, ¿eh? Sí, 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 sí. En esa época, Sí, porque si sí. agarramos y empezamos a No, recordar no, los buscar, conventillos, ¿sabés qué? Había conventillos, muchos pero conventillos, muchos, pero muchos, muchos, sí. Sí, sí. La escuela número uno era un Era un conventillo, conventillo, era un conventillo, claro, sí, sí, donde hoy está la escuela sí, número sí, uno, sí, sí. y que estuvo ahí la Y escuela. estuvo, claro, sí. Osvaldo, bueno, vos vivías en Labrance, Yo entre vivía en Guido Labranza. y Pasarini. Y entre Guido, No, y no, Córdoba, y Córdoba, y y Córdoba. Córdoba, sí. Ahí me crié y ahí sigo viviendo, tengo mi casa, tengo taller ahí, Sí, ¿viste? sí. Sobre Córdoba. Y la casa mía está sobre Brance, justo en la esquina. Y mi mamá vivía en Bransen también, frente a mi casa, entre Córdoba y Bueno, por supuesto, escuela número 9. escuela número 9, sí, sí. No Qué había linda, otra. qué linda. Sí, sí, ¿Eh? sí, 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 sí. Este, Bueno, toda la primaria ahí. toda. ¿La tuviste, Lucía? Sí, la tuve ¿cómo es? De directora, De directora. sí, sí. Porque Lucía estuvo de directora, Maestra vicedirectora, primero, maestra primero primero, maestra, sí, sí. primero Y después superior directora. tenía, Primero superior, primero superior sí, tenía. sí. Y primero inferior era. Ay, no me voy a acordar cómo era el apellido. Y después de segundo, eh, A la señora de Díaz, yo la tuve a la señora de de Díaz, a la mamá Díaz, del a mamá del de gallego, Alejandro. sí, 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 A la mamá sí, de Alejandro sí, la sí, tuve en sí, segundo. sí. Y bueno, y ahí terminamos con la chica que tenía Vos terminaste en sexto, sexto grado. yo terminé en No, séptimo. séptimo, no, séptimo grado terminamos nosotros. 7 años me llevó a mí. Yo también terminé en séptimo, ¿eh? Claro, sí, ya había séptimo. Ya. A ese fue el primer año que Y cuando de yo... ahí salí a la industrial, ahí en la San Martín. Ahí hice 2 años y bueno, ¿Qué compañero te acordás que empezaron de, con vos? conmigo y Osvaldo Lincheta y un montón de chicos de Guanaco, había algunos. eh, y bueno, ¿Y profesores? profesores de taller me acuerdo bastante. Y ¿A Cacho Franchullo tuviste, no? Cacho Franchú, a Simeonato, Simeonato. García. a García. Sí, sí, varios de esos. Bueno, industrial y después laburar. A lograr. Hice 2 años y un día fui y le dije a mi papá, le digo, no gasté más plata conmigo porque, bueno, hice a trabajar y salimos a trabajar. Así que volví a los Steinberg, limpié unos depósitos que había ahí y un día llega, ¿Te eh, acordás la cantidad de gente que iba? oh,
Y se vendía de todo. Aparte, era un supermercado eso. Aparte, la gente que y venía... despachado por uno, no iba y te servía vos. Sí, ni hablar. Y las libretas. Y las libretas. Las libretas, uno sabe lo que era la libreta. Venía la gente heladorita de la libreta y le daban el cheque, ahí se llevaba la ropa, se llevaba la comida, todo, el gas, todo, el pan, todo. Porque recordando, los otros días recordando, ¿vos te acordás que tenía, cómo era el coso ese para atar los caballos? El alambre. El alambre, claro. tenía el alambre. Sí. Cuando vos salías a la izquierda, sí. Estaba, no para el lado de los de Álvarez o de los Morales, sino para el otro lado. Yo venía de la Quinta Gallardo y el 12 menos cuarto dejaba de trabajar. ¿Quién? Gallardo. Y venía por la 9 de julio y yo por ahí andaba afuera, ¿viste? Y se veía una polvadera, ¿viste? Y una bolsa de esas de red que había antes, ¿te acordás? Y venía flameando, la traía en la mano, ¿viste? Y venía haciendo así, ¿viste? La bolsa girando, ¿viste? Claro, en círculo, porque agarraba viento, ¿viste? Claro. Y llegaba, pegaba un salto y no sé cómo hacía y ataba el caballo, le hacía así, pero en un segundo. Y se bajaba y tomaba un vaso de vino, ¿viste? Porque había despacho. Claro, porque era despacho de bebida. Pero sí, había despacho. Y era todo. Ahí se vendía maíz, sorgo, queroseno. Todo. Todo, lo que vos pidas. La fruta la íbamos a buscar al Mercado Central, ahí en la 9 de julio, donde está Mundo Express ahora. Sí. Y bueno, y después iba Miguel con la papa, la cebolla, el ajo, la YPF con los tambores de queroseno. A ver si recordás, Osvaldo, estamos hablando con Osvaldo Díez. Nosotros hablábamos hoy, por ejemplo, de la calle Guido de la 9 de julio hasta la Bransen. No, hasta la Madrid. La Madrid. Y empezamos a recordar los vecinos. Vos recordabas que viniendo para el lado de la 9, de la Madrid, estaba los Muyulinos, lo de Dalto. Bueno, al lado de los Dalto estaba otro Testa. Era hermano de Mingo. ¿El Tano sería? No te acordás. Que estaba en el sindicato, el pintor. ¿No? Era el pintor. Sí. Y al lado de mi casa estaba Filomena, la suegra de Héctor Campín. Y la hija era mi madrina. Entonces, estaban todos ahí los Testas. El del padre de Delfín era hermano de este otro Testa también, de Mingo. Sí. Sí, todos esos chicos se criaron ahí en el barrio nuestro. Ajá. Sí. Ahí se está comunicando un amigo, Julio Pinto, dice que el hombre del provincial era de apellido Pájaro. Pájaro. Sí, gracias, Julito. Gracias, hermano. Sí. De apellido Pájaro. Bueno. Y lo que nos llamaba la atención, por ejemplo, enfrente de la 9 que estaba el polaco Sayago, el querido polaco. Sayago, sí. También de la edad nuestra. De la edad nuestra, sí. Y un poquito para acá vos decías que estaba Carballo, que después vivió Graciela Lavarrie, Mirto Lavarrie. No, Carballo no. Vivió Mirto Lavarrie. Sí. Bueno, después compró la casa de este muchacho hermano de... Sí, pero antes de que... Antes estaba el mecánico... ahí, parate sí, que nos estábamos... que nos acordamos un rato. Sí, que nos acordamos. Hospital. El Chiche, la señora de... La enfermera. Todo eso se crearon ahí. Todos se crearon ahí. La señora de Querte. Ajá. Sí, de Juan. Y lo que nos llamaba la atención era la altura que tenía la esquina. Que esa esquina, ¿te acordás? Sí, la tuvieron que bajar. Sí, donde hoy está Pochi Barrera. Pochi Barrera. Exactamente. Y la cantidad de árboles que había, ¿te acordás? Sí, los árboles, todo con espina, unos árboles grandes. Acacio. Sí. Y sobre el deslinde del terreno de Sayago y Barrera, ¿te acordás Barrera del carrito? ¿Cómo no me acuerdo? Bueno, había una fila de plantas que un atajaviento era que le hacían, ¿viste? Y bueno. Sí, tenés razón. Sí, bueno, Osvaldo, Tote, ya te vas creciendo. Forneri. Y bueno, cuando llego a la Forneri. ¿Cuál Forneri? Acá. Ajá. La Madrid. En la Madrid. Sí. Y bueno,
¿Y qué había ahí? Y taller de refrigeración era. En ese momento era él solamente y ¿Baica? Basilenko y los chicos allá que hacían jueguitos después, allá en la esquina de... Sí, bueno, sí, que estaban allá en la esa Chacabuco, gente, sí. que Y tuvieron una nadie más. Moisonave con ellos. Exacto, tuvieron unos Moisonave con ellos. Y bueno, éramos 3 que había. Y bueno, ahí se ¿Había hacían. trabajo? Sí, sí. Yo sobraba el trabajo. Pero bueno, eran momentos del frío que no adelantaba, que bueno, ya después vinieron heladeras mejores, ya cambió todo, y bueno, la gente grande falleció. ¿A qué era, Osvaldo? Eh, ¿A queroseno o y eléctrica? trabajábamos querosenera y eléctrico, las dos cosas. Sí. Y bueno, después apareció el negrito Ledesma acá en Casares con la fábrica de heladera que se la llevó el viento. La que estaba allá atrás, enfrente frente a la pileta municipal. ¿Cómo? Frente a la pileta municipal. Ah, me mataste ahí. Sí, la pileta de los chicuetos que andan en el avión, del Ah, hermano. de Paul. De Paul. Que eso era una... Y ahora la pileta. Ahora sí. no, pero claro, haciendo cruz con el chalet de Robiglio. Exactamente. Robilio en un lado, que ahora es Paparelli. Que ahora es Paparelli, y, bueno, y enfrente era de Robilio también. Ahí tenía la pileta Robilio. Esa pileta es muy vieja. Nos íbamos a bañar nosotros ahí. ¿Ah, sí? Con el gordo Robilio. Sí. Con ¿cómo era? Que le pusieron el tumba, ¿no? ¿Cómo era? Sí. No, pero tenía un sobrenombre. Un sobrenombre, sí. Y si no, habremos ido a bañar a veces ahí. Y bueno, el negro tenía enfrente la fábrica. La fábrica. Claro, ahí fabricaba muy buenos equipos, empezó fabricando. Y bueno, después fue... Porque el negro no era de acá, ¿no? No, el negro era de Capital, me parece. Ajá. Sí. Ajá. Y bueno, después vino, se casó con una señorita que... Y hizo la fábrica y... Que el galpón todavía está, me parece. Sí, un pedazo está. Un pedazo todavía está, ¿no? Sí, yo trabajó un primo mío ahí. ¿Y cómo es? Y y vos sabés que cuando vino el viento se quedó sin nada, ¿no? Le volteó todo. Le rompió heladera, muebles, todo, ¿viste? ¿Te acordás más o menos qué año fue más o menos? Y yo no me acuerdo bien, pero era en el año 71, 72. Ahí en eso anduvo, ¿viste? Bueno, ¿y ahí cuánto tiempo con Forrelli? Con el negro, no, con el negro. No, yo no trabajé con él. Yo le armaba, salía de acá, iba y le armaba heladeras allá eléctricas al negro. Porque no tenía ninguno que le armara la heladera eléctrica. Mirá, no había mano de obra. No había mano de obra. No, la mano de obra la hacíamos después de hora de trabajo. Y si no tenía nada que hacer, me decía Dalmiro viejo. ¿Quién estaba acá? ¿El flaco? El padre y el Feli. Ajá, el Feli. Y bueno, pero ya el viejo no andaba bien, ¿viste? Y iba muchas veces mucho a Buenos Aires, ¿viste? Y ya venía un día y te decía, mirá, 5 heladeras que sacás de allá del montón y hay que repararlas. Así que yo me encargaba de todo. Venía el Feli y decía, ¿qué te hace falta algún repuesto? Te lo pido. No, pedime esto, y listo. Iba a los Llorentes, compraba la pintura. ¿La pintaba también? Sí, pintura pajarito. ¿Pero qué era? ¿Era sintético? Sintético, sí, no. ¿Y con qué? ¿Aguarrá o tin? No, aguarrá. No, ya había estaba tiner, sí. ¿Y era soplete o le daba? soplete. Y me las preparaba el viejo Yadó. El viejo Yadó trabajaba con nosotros. ¿Te acordás del viejo Yadó que vivía en la casa de papá de Rabito, del mayor, que era un lustrador. La nuestra que fue también a la 9. Claro, el mayor fue de Rabito, no me acuerdo, pero Beatriz, todos ellos, sí. ¿Fueron a la 9? Sí. Fueron a la 9, sí. Y él las preparaba y yo las sopleteaba. Sacábamos el motor, si había que mandar a hacer la bocha a Buenos Aires, se mandaba a hacer la bocha. Si había tiempo, la abríamos nosotros y la reparábamos nosotros acá. Ah, mirá vos. El gordo Pesavento que nos hacía el motor. Sí, no. Se trabajaba. ¿Qué marca? La última marca que se vendió nacional era Columbia. Columbia. Y después la marca de Dalmiro Forreri era Dalfor. Dalmiro
Forneri. Ajá, ajá. Y eso compraba los muebles en Buenos Aires, él, igual que el negrito Ledesma. Ledesma, y después se armaba. Y la marca era, Osvaldo, y también venía la Cian. venía Cian y era representante de Cian también. Escuchá, la Sí, Cian. sí. Vos sabés la cantidad de repuestos de Cian que había. Osvaldo, escuchá. Nosotros teníamos una Cian, Mm. viste, en el boliche. Sí, sí, me acuerdo. Una Cian y que tenía La bolita. la bolita arriba. Sí. Y querés que En mi te diga una casa cosa. había una de Nosotros esas. teníamos, y por ahí, viste que hay, por ahí el piso se moja, todo eso. Y me Sí. acuerdo que uno de los hombres que iba, yo me acuerdo, porque Sí, sí, aparte sí, fue, sí. fue como a las No 5 y vaya a ir media. descalzo a manotear la Bueno, manija. escuchá, entonces, Ojo. un amigo va y mi padrastro abre el boliche, viste, y le, dale gordo, dale, dice, dame una ginebra, viste, porque Sí, sí, en sí, esa época antes. se tomaba ginebra. Y se ponía al frío la ginebra. Y claro, ¿Sí? y vos sabés que agarró la Cian. Oh, Y le agarró de la cabeza, ¿viste? sí, De la sí, pelotita del sí. coso y le agarró corriente. ¿Y qué hizo? Mi padrastro justo estaba al lado del cortacorriente, ¿viste? Le cortó la corriente. Le cortó la corriente y lo despidió. Y cayó arriba de las botellas paradas, ¿viste? Que antes vos las ponías, las botellas las Sí, sí, ponías sí. al lado del coso. Y se cayó sentado, Sí, sí. arriba de una botella, ¿sabés lo que? La Y Cian le decía, era 75, 85 y ya después salió la nueva línea que ya eran cuadraditas, eran una 100, 110. Era una heladera espectacular. En mi casa había una de esas de bolita y yo llegaba de trabajar del cine y abría la puerta de mi casa y ya la sentía con el ruido así. sí. ¿Sabés los años que anduvo así? Se rompía mucho las manijas para La cerradura. la cerradura, La ¿no? cerradura, sí, porque tenía una bolita dentro y era de aluminio. Cuando se gastaba un poquito, ¡trac! Se quebraba. Sí, sí. Osvaldo, bueno, estás ahí ya, ¿cuánto tiempo tuviste? Tuve 4 años ahí y bueno, ya para esto yo ya trabajaba ahí y me iba a trabajar al cine, al español. ¿Y en la electricidad? Y sabía trabajar en electricidad. Estaba Osvaldo Juárez ahí en el salón de entrada, que ahora lo reformaron, ¿viste? Estaba Osvaldo Juárez eh, había un escritorio ¿cómo es? De papelería, Ajá. de todo Sí, llevaban toda la toda contabilidad. La contabilidad. Sí. Y tenía música funcional, Osvaldo. La primera música funcional en Casares. Mirá vos. Y con Julio Bastarrica fuimos al industrial, él iba adelante de nuestro. Sí, aparte también del barrio, allá de Del Tote. barrio, sí. Y un día me dice, Osvaldo, si no me da una mano, dice, para hacer unas líneas, unas extensiones de línea. Y bueno, vamos, nos dieron unos 300, 400 metros de cable y empezamos a hacer extensiones de música funcional. Y bueno, viste, y con eso íbamos rebuscándonos, viste. Los sábados por ahí a la tarde, el Flaco Fon llevaba la camioneta, la Fiat 1500, no sé si te acordás. ¿Cuál? El Flaco Fon tenía una Sí, Fiat, sí, una sí, verde, y sí, bueno, sí, sí. yo le lavaba el motor allá en los Forneri, viste, y me daban unos mangos para la tarde, ¿viste? Y así íbamos trabajando, íbamos haciendo algo. Y bueno, y al cine iba. Pero no, ¿y cómo entras al cine? ¿Cómo llegás al cine? Al cine un día voy yo y. Porque, perdón, Osvaldo, estamos hablando con Osvaldo Díez. Y pero muchísimos años, era el que nos pasaba las películas. Si habremos zapateado ahí, Sí. se habrá gritado. Época, también estuviste en la época o no, del concurso de cantores aficionados, no. Sí. Bueno. Los últimos concursos de cantores creo que fueron dos. Sí, hecho por el primero no. Acción Social era, ¿no? Era por Acción Social. Era así, que estaba Robiglio, estaba Tuto. Claro, Tuto el padre el padre del chico Sí, con Héctor Moro, viejo. Exactamente. Sí. Bueno, ¿cómo llegás al cine? Al cine llego yo un día, yo era amigo del Flaco García. Tan peguajo, casada con una de las mellizas estas que andan. Juárez, ¿puede ser?
No me doy cuenta. Bueno, un flaco. Yo era ¿Era de acá de Casares? Sí, de Casares. Los padres de él andaban en un colectivo y pasaban películas en los pueblos. Ajá, ajá. Entonces, pues llevamos al cine, dice, a pasar un matiné. Bueno, vamos, le digo. Así que ¿Él pasaba película? ya pasaba algo de película. Por allá aparece Raúl Ottaviani. Así que hicimos un trío. Raúl Ottaviani, Raúl. sí, García y yo. Y a la noche, ¿Eso qué era? ¿Matiné? matiné, y a la noche, a la ronda daba Mardara, que era ¿Papá de Norma? el papá de Norma, y el marido de Norma, Quique Barrera. Quique Barrera. Y bueno, y ahí empezamos. Después el Flaco García se fue, Raúl también, porque se cortaban las películas y renegaba, ¿viste? Y aparte que siempre fue renegado. Pero Raúl es tranquilo. Bárbaro. Yo le llevo el Renault 12 a alinear y se lo pongo en la puerta. No me traiga esa porquería, me dice. Y nos conocemos, ¿sabes cómo? De toda la vida. Y de toda la vida. Y bueno, así que se fueron ellos dos y quedó Mardará y Quique. Y yo los reemplazaba a ellos. ¿Viste? Cuando tenían Franco, los reemplazaba. Y muy inteligente el viejo Mardará. ¿Ah, sí? El viejo te desarmaba la máquina y te la armaba. Si tenía los repuestos, en un rato te la armaba. Mira vos. ¿Sí? Mirá vos. Bueno, en ese interín. ¿Solamente en el español se daba o en el Verdi? No, también? en el Verdi veníamos a dar acá al Verdi también. Ajá. Allá había dos Calais 7 con linterna carbonera Philips. Y acá había la máquina original Saxonia 5, pero reformada. Porque las cabezas de sonido se las habían un mecánico de Buenos Aires, Paco Luz, de Casarreyes, vino y se las reformó acá, porque no se conseguían esas cabezas de sonido. Ajá. Entonces... ¿Eso era todo de Moro? Todo de Moro, sí. Las maquinarias, todo, butaca, todo de Moro. La cuestión que cada 10 o 12 días veníamos acá a pasar películas. Y había que tener cuidado acá con las máquinas, porque el Verdi, porque no era la linterna original de Philips, que tenía un arrimador de carbón. Acá había que darle con la manito, ¿viste? Y tenía que mirar el techo, porque había mucho un agujero en la linterna, y salía derechito la luz al techo, ¿viste? Y mirábamos el techo y arrimábamos. Y ¿Eso que da mucho calor? Sí, daba la luz. Daba la luz. Bueno. Así que después Moro entregó acá y... ¿Las máquinas quedan acá? No, las máquinas están armadas en José Ingeniero, las de acá. Ajá, la del Verdi. La del Verdi. Y las otras las rompieron, la compró Pérez. Pérez y las tiró de allá arriba, las rompieron. Y por ejemplo, cuando se te rompía vos, ¿lo podías, Sí, ya había, sí. la solucionabas vos o algo? Sí. Si le habré arreglado película a Pehuajó, que había una distribuidora ahí en Pehuajó, Juan Moreira, todas las nacionales esas que este hombre las compraba, ¿viste? El de Pehuajó. El de Pehuajó, y se las pasaba a Moro y yo se las acomodaba un poco, ¿viste? Para que siempre me tiraban algún Sí, una extra. Una extra, ¿viste? Así que, bueno, y ahí trabajé hasta del servicio militar. Cuando me voy al servicio militar. ¿La Colimba dónde? Junín. Y un día vine, me acuerdo, ya habían roto todo el cine, ya lo habían desmontado, ¿viste? Lo hicieron la parte nueva, que era nuevo, ¿te acordás vos? Bueno, sí, pero vos ¿ya sabías que lo iban a desarmar? Sí, ¿Vos habías sentido el rumor que lo desarmaban? Sí. Pues ya habían arreglado con la sociedad española que lo iban a arreglar y bueno. Así que vengo un día y me pongo a mirar, viste que se entraba y el sol te daba de acá atrás. Sí. Bueno, me voy por ahí como 4 o 5 metros, ¿te acuerdas dónde estaban las cortinas? De la puerta, 2 metros, 3 metros. Roja.
roja. No eran rojas, eran Bordeaux. Bordeaux. Sí. Bordeaux. Bueno, de ahí de las cortinas, como 2 o 3 metros más para adelante. Y me pongo a mirar, y por allá me tocan la espalda, me doy vuelta, el gallego Palacio. Palacio. ¿Qué hace? Osvaldo Palacio. Oh, vale. No. José Luis. José Luis. Bueno, la cuestión que por atrás, Moro. Me dice, ¿cuándo venís? No sé, le digo, no, ni noción, le digo. Y ya hacía como 6 meses que estaba yo en el servicio. Bueno, le digo, no tengo ni idea. Dice, nosotros el año que viene, dice, vamos a arrancar. Dice, no tenemos operadores. Y había quedado el negrito Gijena. El negrito Gijena lo llevó a Quique, le enseñó un poco, y bueno, y eso era lo que había, ¿viste? Quique bastante áspero para la máquina también, ¿viste? Y bueno. Se daba maña. Se daba maña, sí, sí. La cuestión que yo me quedé en Junín el 24 de diciembre y el 26 me dan para que venga a pasar Año Nuevo a Casares. En ese interín, yo seguía trabajando, ya me había cambiado de los Bornellos, me había ido a 624. Que por con ahí, Misi. Con Misi. ¿Misi quién más era? La sociedad Misi Cantón. Misi Cantón. Misi Cantón, los dos. ¿Miguelito Fernández también no estaba, no? No. Era habitué ahí. Era habitué, sí, sí, iba todos los días. Sí, jodía, sí. Pero los socios eran... Misi Cantón. Misi Cantón. Por ahí anda una foto dando vuelta mía, que la tienen ustedes en el sí. Bueno, el Gordo Arregui. Claro. La Rafa Santangelo, Carlito López, yo y Néstor Misi, y la nena es la hija de ¿cómo es? De la cantina del... se me fue la... ¿Acá en Casares? Sí, de la cantina al lado de donde estaba el comité peronista ahora. Montonero. El Montonero. Sí. Exacto. Esa es la nena era de Perelló. Y estábamos comiendo ahí en los Perelló, nos invitaron a comer un asado ahí. Y bueno. Entonces me vengo yo. ¿De Junín? De Junín, ya te digo, el 27 me dan la baja. No sabía nada, no me avisaron nada ni nada, ¿viste? El 6 de enero me tengo que reincorporar y habíamos hecho un grupito lindo de chicos que lo tengo yo en el teléfono ahora. ¿Se han juntado o no? Sí, yo 3 veces ya. Mira vos. Sí. Y me dicen, cuando venga, dice, decile a tu mamá que haga milanesa. Bueno, le compré como 1,5 kilos de hizo milanesa, ¿no? Me la llevé. Llego a la puerta del cuartel como a las 10 de la noche. Y me acuerdo que salí de acá de Casares, fui a la Shell caminando. No, sí, fui a la Shell caminando. Hacer dedo. Hacer dedo. Me levanta un... ¿Con la ropa iba vos? No, sin ropa. Yo entraba y salía de civil. Pues yo dormía en el tanque del agua. A mí me seguían todos, ¿viste? Pero bueno, averiguaron en ese entonces lo que hacía, lo que no hacía, ¿viste? Le llevaba una pastilla, la tiraba dentro del tanque y listo, al menos, no quedaba nadie. Bueno, la cuestión que no me avisaron nada. Llego allá a la puerta de entrada, me dice, dice, ¿dónde son? Me dice el milico de entrada. Digo, Casares. Dice, vos estás de baja, dice, te dieron la baja. ¿Cómo me dieron la baja? Sí, viste, toda se volaseaba en grande. Sigo entrando a Los Leones, me dicen lo mismo. Entro a la guardia, estaba un tal Pardevila, un sargento ayudante, que tenía la radio de Junín, hacía automovilismo. Me dice, jefe, usted dice, está de baja, dice. Bueno, me palpearon, a ver si llevaban, ¿qué llevan la bolsa? Digo, milanesa, ¿quiero? No, las miró, ¿viste? Me voy a la batería mía, golpeo, y estaba el teniente. Y había un agujero grande, como de 5 o 6 centímetros, ¿viste? Que se había roto la cerradura y quedó el agujero ese, ¿viste?
Y por ahí mirábamos, ¿viste? De afuera para adentro. Bueno, una vez que los acostó, ¿viste? Apagó la luz, golpeé yo y me hicieron entrar. Bueno, voy para el lado de la cama mío, dejo las cosas. Para acá me llamó el sargento. Me hizo ceba mate de las 10:30, 11 de la noche que había entrado hasta las 2 y pico de la mañana. Me dice, ¿usted sabe? Dice que se va mañana. No, le digo, no. Bueno, el otro día La baja. la baja. Así que me vine, les avisé yo a los del cine. Dice, nos venís perfecto, dice. Y me fui a trabajar a 624. Yo trabajaba ya en 624. Y me dieron la obra de Belló de la colonia experimental para hacer. ¿Te quedabas allá? No. Iba y venía todos los santos días. Nos salíamos a las 6 de la mañana y ¿Con quién volví. ibas? Tenía. ¿Mixi iba? Sí, Tenía iba. una cianditela, Mixi. Yo iba en una cianditela marrón y amarilla o una roja y azul, que tenían. Ajá. 2 cianes había. Sí. Y bueno, y a la noche, 6:30 estaba acá yo, ya, así que me preparaba y a la noche iba a la película al cine. Un sacrificio. Sí, venía acá al Verdi, porque estaba cerrado aquel el español. ¿Venía gente todavía? Sí. Sí, al Verdi venía gente, sí. Y el único cine que había. Claro. Bueno, la cuestión que después de ahí terminaron el cine, ya lo habían dejado, uno dice, tal día empezamos. Día jueves y viernes, la misma película. Sábado y domingo. Jueves y viernes claro, se repetía. Se repetía. Jueves y viernes y sábado y domingo la otra. Te voy a decir el nombre de las películas. Cría Cuervo, jueves y viernes, y Último Anillo de Primavera. Pero jueves se daba 2 películas. Empezó el cine con esas dos películas. Con esas dos películas. Cría Cuervo y Último Anillo de Primavera. Mirá. El jueves no podíamos entrar en la inauguración. Sí. Era hasta la vereda. Sí. Era hasta la vereda lleno de gente. Sí. Yo llegué a las 9 de la noche y ya había gente y no podíamos entrar. Tuve que empezar a pedir permiso de la entrada, ¿viste? Hasta el final. Pasé, levanté unos carbones y me dice Palacio, creo que está buena la película. Bueno, le digo. Así que ya cargamos las máquinas, ya estaba Quique. Y bueno, y largamos, pero los 7 días esos, lleno de gente. Creo que la última la debo, viste, tipo masoquista. Sí. Porque si vos terminabas llorando. Yo terminaba llorando. Uno que es medio llorón y que, ¿entendés? Sí. Pero yo me acuerdo que la última vez que la vi acá en el Verdi. Sí. Y después, masoca total, porque iba y vos sabías que ibas a llorar. A llorar, y me gustaba. ¿Querés que te diga una cosa? Hoy no la podría ver. Y hoy esa película porque sé que me va a hacer re mal. ¿Entendés cómo es? Y nos hacía mal a nosotros. A ustedes que la pasaba. Claro, pero yo también. Estamos hablando de hace 40 años atrás. Claro. O más de 40 años. Más de 40 años. 43 por ahí. Sí, fácil. Sí. Bueno, y ahí terminamos. Me quedé yo haciéndole los francos a Quique, porque ya me habíamos quedado los dos. Y un día levantaron todas las máquinas de acá del Verdi, entregó la llave Moro, y vinieron unos tipos de Buenos Aires con un tal Ombroni de Pebojó. Y bueno, y un día paso y me pongo a mirar adentro. Señor, dice, ¿qué busca? No, le digo, estoy mirando, digo, ¿cómo está el cine que se ha venido tan abajo? ¿Viste? Sí, dice, está muy venido abajo, dicen. Y estábamos conversando ahí con el hombre y llegaron una camioneta con un montón de madera de esa, de machimbre. Y yo, ¿qué le va a poner? Y machimbre, si lo vamos a poner, dice, no podemos arreglar las paredes y están muy jodidas. Bueno. Dice, si algún operador dice,
Le digo, yo soy operador, dice. Le digo, dice, yo trabajé mucho tiempo acá en el español, ¿no? Dice, bueno, dice, es una vuelta, dice, la semana que viene que van a venir los otros socios míos de Buenos Aires, dice, vamos a charlar. Bueno, vinieron, charlamos, arreglamos. Una sola máquina, escuchá, una sola máquina. Un acarreador trasero, un rollo arriba y otro abajo. Se gastaba uno, descargaba adelante, pegaba con cinta scotch y seguía. Así aprendí a dar. Vos no sabés. Escucha, tenés que contarnos, y cuando se cortaba, que tardaba por ahí, se tardaba unos minutos porque para se tardaba unos que minutos la gente, porque... y más, principalmente sí. se ponían impacientes, Claro, y en el sí, español sí. yo me acuerdo que se golpeaba se en golpeaba, el sí. piso, ¿te Sí, acordás? sí, acá también. Acá también, Sí, ¿no? acá también. Sí. ¿Y cómo El la problema era que arreglabas así se como decimos? enrollaba el último balancín, ¿viste? Por ahí se enrollaba ahí, ¿viste? Se montaba el corte con lo otro, ¿viste? Y se hacía una galleta. Entonces había que agarrar y cortarla con un cúter, ¿viste? Sacarle todo el pedazo ese, porque no lo podía arreglar, ¿viste? De pura casualidad que hubo desarmar y sacar ese. Y después... Sí, y después no podía salir vos a comentar. No. Cortamos esa parte que era, ¿viste? había pasado esto. ¿viste? Y saltaba de un lado al otro. Sí, por ahí acomodábamos, ¿viste? Si se podía acomodar. Y si no, ¿viste? Mala suerte pasaba, ¿viste? Lo mandábamos dentro de la lata que lo arreglaran en Capital, ¿viste? Claro. Porque allá una vez que llegaba la lata, ¿viste? El mazo de película lo tenían que rebobinar, ¿viste? Por ahí nosotros... para sacarlo de nuevo. sí, si iba de acá a Pehuajó, no, ¿viste? El de Pehuajó rebobinaba en Pehuajó, ¿viste? Pero cuando iba de acá a Buenos Aires, que las bolsas las llevaba el viejito Guiñazú, que iba en el tren de las 6 de la mañana, ¿viste? Claro, en el Charré. En el Charré, ¿viste? En el Charré no, tenía la Peugeot ya. Ya tenía la Peugeot. Ya tenía la Peugeot, sí. Y bueno, así empecé a trabajar acá. Un día aparecen... ¿Diste solamente acá en Casares No, yo fui a pasar al cine 9 de julio. En el cine 9 de julio estaban las chiquetas de ¿cómo es? La abogada Talarico y la abogada Benedicto. Y yo había comprado el cine. Primero dejé un operador acá y después me fui a enseñar allá a 9 de julio. Pero porque ella después pusieron al lado, hoy en la Bransen, pusieron, ¿te acordás? El taller. Sí. Bueno, yo ahí fui a trabajar. ¿Trabajaste también ahí? Pero antes de acá, vino un tipo de Buenos Aires, Traverso de apellido, que le hacía Suñé toda la costa atlántica de Argentina, era todo programador de la costa atlántica. Y traía unos peliculones bárbaros. Entraba a los escritorios de Columbia, allá en Buenos Aires, en la calle... no me voy a acordar el número de la calle. Bueno, él entraba por atrás del mostrador y iba a hablar con los jefes. Sí, y me decía, yo cuando me casé, me fui a Buenos Aires y me fue él a visitar allá en Buenos Aires y a recorrer todas las compañías de películas, ¿viste? Y entraba ahí en Colombia y yo quiero esta, ¿eh? ¿Le decía? Sí, estaban, ¿vos te acordás cómo colgaban los... Sí, Bueno, sí. yo quiero esta película. Y había venido ¿cómo es? La propaganda hacía 8 días atrás. ¿Y la tenía? No. ¿Qué te crees? Sí. Uno sabe lo que llevaba para la costa, era impresionante. Toda la costa atlántica la tenían, 30 cines o 25 cines la tenían. Y ahí en Buenos Aires también, ¿viste? El viejo Zúñiga era uno de los capos de cine de ahí, ¿viste? Tenía muchas salas, ¿viste? Y bueno, ya después dejé de ahí y ya estuve en parate hasta que arrancó el cine, el taller. Bueno, me fueron a buscar y... ¿En el taller cuánto duró eso? Y no duró mucho. Yo estuve 2 años, 1 año y pico, y bueno, después de ahí me fui a 9 de julio, que me iba todos los sábados y domingos, a 9 de julio, iba y venía, un sacrificio bárbaro, ¿viste? Y bueno, ya era otra cosa, ¿eh? Ya trabajábamos con Lampa Xenon, ¿viste? Hacíamos una torta de 1 metro, 1 metro y pico. Vos dejabas la máquina sola, si no tenía problema la película, ¿viste? Pasaba como
Ah, sí. Sí. Osvaldo, y aparte estamos hablando con Osvaldo Díez, y aparte acá en Casares, acá, ¿se daba en algún pueblo de acá? Se daba A en nosotros, Montezuma y en Esmí, ¿viste? Moctezuma y Sí, Enamí, y ¿no? para aquel lado, ya te digo, iban. Belló podría ser. En Belló iban esta gente que era de Belló, que era García, Ajá, y ajá. ellos daban, ¿viste? ¿Te acuerdas uno que arreglaba radio, que sea transmisores ahí en la Maipú, allá cerca de donde está el Tito Bernardi con la foto? Había un caserón viejo que estaba, Sí, bueno, recuerdo. No, Irigoyen. o Irigoyen, perdón, Irigoyen. sí. Sí, Bueno, había, sí. estaba García, Ajá. y ese hombre daba películas y hacía transmisores de 80 metros, BLV, VHF, ¿viste? Osvaldo, bueno, esa fue la parte del cine que realmente es imposible olvidar para vos, No, las no, no me olvido. 250.000 anécdotas. Sí, sí, vos sabés las cosas que tengo. Pero también la parte tuya de electricidad, el oficio tuyo de Sí, sí. electricista. Estuviste también, hoy recordábamos con José, colaborando mucho con la fiesta de Girasol. Sí, sí. Con- 23 años, 24 años Contanos de. un poquitito cómo, Y, o viste, quién te llama, quién fue el primero que... no, el municipio, viste, ¿Vos trabajabas para el municipio? nosotros trabajamos para el municipio, viste. Bueno, empezamos ¿Te acordás la primera o no? y la primera fue estando Cacho Andrioli, creo, y esa era 2000. 2000. La hicimos con transformador, viste, no había otra cosa, viste. Y bueno, y fueron pasando los años hasta que entró Torcho y un día viene eh, Stani y me dice, Osvaldo, dice, vamos a venir a poner luces nuevas, una No, empresa. Peli antes de Torcho, Peli, claro, siguió Peli, pero siempre con el transformador. con el transformador. Cuando ganó Torcho, Stani me llamó y me dice, bueno, van a venir a poner luces, dice, ¿qué te parece? Dice, ¿qué querés? Estaño Torcho te llama. No, Stani porque era, en ese momento Obras era públicas. obras públicas. Y le digo, hace falta unos generadores, Daniel, le digo. Y bueno, y nos trajeron un generador grande, que está puesto en el hospital ahora, ese móvil de 185 kVA, y nos trajeron uno para Cadre, uno para Ordoque y otro para Hortensia de 75. Toda la mecanización, toda John Deere. Y bueno, ya cambiamos, ¿viste? Ya trabajamos con el transformador para el sonido y el lucerío, todo con grupo electrógeno. Y si pasaba algo, enganchábamos un grupo electrógeno y tiraba todo, ¿viste? No había problema. Y seguimos con lo mismo ahora hasta las últimas fiestas. ¿Dónde estaba el grupo? Y ese grupo lo usábamos nosotros acá en la San Martín, atrás Atrás del escenario, del escenario. Y allá ahora lo tenemos adentro del predio de lo que es en el Salón de Girasol. Salón de Girasol y con una llave conmutadora, así que pasa cualquier cosa. Pero igual seguimos trabajando. La mitad de carga de la pesada va por el grupo electrógeno y la otra mitad va con el transformador. Osvaldo, ¿y hay alguien cerca tuyo que haya colaborado con vos, compañero tuyo, que Sí, 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 sí. desde los Siempre, inicios de... sí. Don Juan Mayer, empezamos con don Juan Mayer, ¿viste? ¿Con Mayer empezaste vos? Sí. Mayer trabajaba allá en el municipio. Cuando Andreoli ganó, me llevó al municipio. Y bueno, las primeras 2 o 3 fiestas hasta que se jubiló, ¿viste? La hicimos con él. Ajá. Pero Mayer había venido a Montezuma. de Montezuma, ¿sí? Fue electricista de Montezuma es mí. Claro, Martínez claro. dio y Quiroga algo también así. Sí, también. Así que, y bueno. Osvaldo, hace una horita que estamos. Sí. Realmente te quiero agradecer. No, por favor. Nos debíamos esta charlita Sí. Ya hace mucho tiempo que habíamos Sí. arreglado. Y bueno, por traernos tantos recuerdos y por saber, cada día sabemos un poquito más de Casares, porque a medida que tenemos un invitado, nos va contando cosas que uno tampoco sabía. ¿Entendés? Y por eso te queremos agradecer mucho. No, por favor. Agradezco por haberme invitado y bueno, estamos a disposición. Muy bien, vamos a una pausa y ya volvemos.